Se han venido acelerando los acontecimientos. Muchos de ustedes están completamente ignorantes de la cantidad de profecías bíblicas que están destinadas para cumplirse en los tiempos que estamos viviendo y desde luego que por qué. Muchos de ustedes pues no se dedican, ¿verdad? Como nosotros los pastores, a estar escudriñando las escrituras, trabajan, estudian muchos de ustedes y entonces estos estudios tiene el propósito de ampliar el entendimiento de ustedes que no tienen el tiempo para escudriñar, para investigar, para leer cuidadosamente las escrituras, como la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como líderes espirituales. Pero una de las cargas más grandes que yo he tenido en toda mi vida ha sido de una forma, ahora sí que ni para la derecha ni para la izquierda, completamente exacta en la balanza que se encuentra en el mundo de los poderes del occidente y del oriente, de que nos encontramos, quiero que me escuchen muy bien, que nos encontramos sin ninguna duda, en la última generación. No sabemos el día, no sabemos la hora, puede ser mañana, un año, 2 años, pero estamos nosotros viviendo los últimos tiempos de la iglesia, porque en la Biblia hay dos tiempos finales, los de la iglesia que comenzaron en Pentecostés y terminarán en el rapto. Y entonces los últimos 7 años que quedan son los últimos tiempos para la nación de Israel. Estos últimos tiempos están profetizados en el capítulo 9 de Daniel, en las famosas 70 semanas que Dios determina de existencia para la nación de Israel. Muy bien, pero no vamos a abarcar eso ahora. Entonces, si nosotros como la iglesia estamos realmente cumpliendo las últimas profecías bíblicas, es lógico que ustedes entiendan lo siguiente. Es impresionante, impresionante la cantidad de mentiras que existen en todos los medios de comunicación, TikTok, Instagram, Facebook, depende desde luego a qué Instagram te metas, a qué Facebook te metas, a quiénes son los consultores que tú tienes para información de cómo está el mundo, que la guerra ahorita de Irán, Israel en contra de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y está el mundo completamente inundado de mala información. ¿A qué se debe? Bueno, en primer lugar, hay un mundo espiritual que nos rodea, que se llama el mundo cósmico de Satanás, donde se le menciona en Efesios 2, versículo 2, a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del dominio, del control. La palabra aire, aer, en el griego es atmósfera, o sea, de la corteza terrestre a la atmósfera hay aproximadamente 7 kilómetros de distancia. Después sigue el espacio sideral, que es completamente negro, y en tercer lugar, el tercer cielo. Así es como la Biblia define el cosmos que nos rodea. El tercer cielo está hasta arriba, el segundo cielo, y entonces el cielo cósmico, que es el de las aves, de los cielos, la atmósfera, donde operan todos los medios de comunicación. Vamos a explicarlo con manzanitas, para que quiero irme muy despacio. Si ahorita yo tengo un aparato que se llama el radio y lo prendo, entonces voy a encontrar que aquí están junto a mí y junto a ti en este momento cantidad de ondas que están circulando, ¿verdad? Se llama electromagnetismo de la charrita, el cuadrante, FM, AM, pero no las oigo. Pero el aparatito famoso, el radio, lo conecto y capta esas ondas y me las transmite a mis oídos. Entonces, el hecho que mis oídos físicos no puedan captar estas vibraciones o estas ondas electromagnéticas que llevan consigo sonidos diferentes, canciones, etcétera, etcétera, no significa que no existan, sino simplemente mis oídos no fueron diseñados para poder captar estas ondas electromagnéticas. Muy bien, de la misma manera, el mundo espiritual actúa también. Ahora, si nosotros no podemos captar todas estas ondas que circulan de radio, por ejemplo,
el famoso Wi-Fi. El Wi-Fi, tú tienes tu teléfono y prendes el Wi-Fi y llega el Wi-Fi y atraviesa una pared y atraviesa el avión y te llega hasta acá. Ahora fíjate, si el Wi-Fi atraviesa un hotel y las paredes del cuarto de tu hotel y llegan acá, ¿no crees que también atraviesan tu mente? ¿No crees que también pueden atravesar? Pero no tú te das cuenta porque son ondas electromagnéticas. Claro que sí. Entonces, si hay un poder detrás, que nada más la Biblia no lo revela, que está controlando todas estas vibraciones, todas estas frecuencias que se encuentran de la atmósfera hacia abajo, significa que Satanás tiene el propósito de distorsionar, torcer, corromper todo aquello que venga de Dios. Todo aquello que esté relacionado con los valores judío-cristianos, con los códigos de conducta, con nuestros códigos de moral, todo aquello que sea la verdad y que pertenezca a la verdad. Ante esta situación tan patética y tan triste del planeta en que nos encontramos, Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y cuando llegó Jesucristo al mundo, dio un mensaje a todos los que le rodeaban. Yo soy la verdad. Imaginémonos, un hombre diciendo, no dijo, yo tengo la verdad, o yo poseo un poco de la verdad, o yo voy a contribuir con la verdad. Yo soy la verdad. Él era la manifestación de la vida y de la misma verdad que solamente en él puede existir. Ahora podemos definir qué es la verdad. Si alguno de ustedes estudia filosofía, ve con tu maestro mañana y le preguntas, ¿me podría usted definir qué es la verdad? Y te lo voy a asegurar en un 99% que tu maestro te va a contestar, depende de qué verdad estás hablando. Y te va a decir, porque hay verdades relativas. Hay verdades que son para ti verdad y para mí no son verdad. Para un homosexual es verdad la forma en la que él conduce el sexo, para mí no. Y yo le digo a una persona que está equivocadamente en su sexo, estás equivocado usando el sexo de una forma equivocada, me va a contestar. Bueno, en este caso, si fuera yo, señor Armando, esa es su verdad, yo tengo mi verdad. Así que respéteme, por favor. Muy bien. Esto se llama relativismo en la filosofía. Relativismo, o sea, todo es relativo en el mundo. Si para ti es su verdad, guárdate tu verdad, yo no me meto contigo, respétame con mi verdad. O sea, para el mundo no existen verdades absolutas. Y una de las características más maravillosas de la Biblia es que es el único, 3 veces lo voy a decir, el único libro de los billones de volúmenes que existen en el mundo que contiene verdades absolutas. O sea, ¿qué quiero decir? Que son inexorables, que no cambian absolutamente jamás, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, vamos a Génesis capítulo 3, y veamos desde el principio de qué forma estas entidades espirituales que tú como cristiano, como cristiana, ya debes estar mucho más consciente para que después de este estudio tengas las armas, el escudo, fortalezcas tu manera de pensar, qué programas vas a ver ahora de aquí en adelante en la televisión, qué noticias, ya no vas a volver a oír, te lo aseguro, CNN, porque es la cadena de televisión más maligna que existe, la más mentirosa de todas las que hay, CNN, y vas a comenzar ya a apartar completamente y a determinar, ya esto lo oigo, esto no lo oigo, estoy aprendiendo más para que tu mente pueda mantenerse saludable, tanto mental como espiritualmente. Dios crea al ser humano y en medio del huerto del Edén, todo esto ya lo saben ustedes, pone un árbol que se llama del conocimiento del bien y del mal. Y le dice Dios, Adán, no se lo dijo a Eva. Eva todavía, ahora sí que se persinó, ¿verdad? Porque a mí que me esculquen, como dicen en mi tierra. Ella, cuando Dios los reprende, nos vamos a dar cuenta
que reprende más a Adán, porque a él fue la responsabilidad que Dios le dio de conocer este conocimiento. Y Dios le dijo, mira, Adán, Adán le pudo haber preguntado, ¿por qué se llama el conocimiento del bien y del mal? O sea, ¿qué acaso el bien y el mal se encuentran ahí de una forma edificada en un árbol, construida dentro de un árbol, y que si yo tomo esto, voy a conocer el bien y el mal? Bueno, pues qué bendición, Dios. Qué bueno que yo pueda conocer el bien, pero también el mal. Entonces Dios le prohíbe al ser humano participar de este conocimiento del bien y del mal. Ahora a continuación lo voy a explicar. ¿Cuál era la intención de Dios al prohibirle al ser humano que no participara del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque Dios, como soberano creador de todas las cosas, el único que conoce la verdad, el único que sabe qué es la verdad, porque Él es la verdad viviente en la persona de su Hijo Jesucristo, sabía perfectamente bien que sus criaturas, tanto los ángeles como los seres humanos, iban a tener que ser creados libres. Hay dos familias en la Biblia, la familia del cielo, la familia de la tierra. Allá están los ángeles, la familia de los seres humanos, abajo en el planeta Tierra. Al ser dos familias únicamente en el universo, ángeles y los seres humanos, los animales, no va Dios nunca a decirle a un león, te voy a condenar el día del juicio porque te comiste un venado. No va a poder hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los leones no fueron creados, ni los tigres, ni las hienas, ni las boas, ni los alacranes, ni los elefantes, ni ningún insecto, ni ninguna criatura que existe fue creada con la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Entonces, en el momento que tenemos la libertad de escoger el bien y del mal, nos caracterizamos que somos criaturas libres, porque por un lado Dios pudo habernos escondido el conocimiento del mal, y entonces, ¿cómo podíamos conocer su amor? ¿Cómo podíamos conocer su perdón? ¿Cómo podíamos conocer su misericordia? Además, escondiéndonos Dios el mal, en ese momento éramos robots. O sea, programados con un chip, pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien, nunca se equivocan, etcétera, etcétera. Nunca hubiéramos sido responsables individualmente, moralmente, de nuestra conducta. Pero como Dios crea a los ángeles y a nosotros con esa responsabilidad moral, les voy a dejar que ustedes escojan un camino o el otro camino. Porque si solamente les hubiera dejado un solo camino, aquí hay libertad de ninguna manera. Cuando hay solo un camino, ¿verdad? Pues ¿cómo podemos llamarnos libres? Es como en las votaciones políticas, cuando hay municipios o cuando hay gobiernos donde tienen a un solo candidato. Oye, pues entonces, ¿cuál democracia, verdad? Para que el pueblo se pueda sentir que es libre, pues tiene que haber 2, 3 candidatos máximo, no tampoco 20 como acaba de ver en Perú. 20 candidatos hubo en Perú hace poco de candidatos, imaginémonos nada más. Entonces, tiene siempre que haber otra opción para que podamos ser realmente calificados como seres morales libres de escoger. Entonces, el momento en que el ser humano participa y desobedece a Dios y supuestamente arranca el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese momento el ser humano se creyó, síganme con mucho cuidado, en ese momento el ser humano se creyó poderoso para poder distinguir entre el bien y entre el mal. No, Dios, no te necesitamos. Ahora yo ya puedo decidir qué es el bien y qué es el mal. Ah, sí, dice Dios, ¿de veras? Tú puedes decir, ya sabes qué es el bien y qué es el mal. Sí, sí, ya no te necesito a ti, ni una Biblia, ni reyes, ni reglas de conducta. Yo voy de aquí en adelante a determinar qué es el bien y qué es el mal. Muy bien. Este es el resultado de toda la historia del ser humano a donde hemos llegado al pleno siglo XXI. ¿Qué cosa sucedió
a partir del año 2021-2022. Vean, en 4 años, estamos en 2025, 2026, en 4 o 5 años, rápidamente, vean las mentiras, porque el ser humano se cree con la característica de saber el bien y del mal y saber qué es bueno y qué es malo. Vean ustedes en estos 5 años rápidamente, para profundizar más adelante un poco más en la Biblia, ¿a dónde llegamos? En el 2022 se manda, no a las naciones, no el presidente de México, no el presidente de Venezuela, no el presidente de España, no el presidente de Alemania, una organización llamada la Organización Mundial de la Salud, que es una organización no gubernamental, se adjudica la responsabilidad, la autoridad de poder emitir leyes a todas las naciones. Y entonces los gobiernos recibieron la orden ¿de quién? De una organización que no es gobierno, no es un gobierno, es una organización no gubernamental. ¿Quién está al frente de esta organización? Bueno, un hombre llamado Tedros, que es un etíope de izquierda, verá, comunista de hueso colorado, antibiblia, escúchenme, anticristiano, antivalores judío-cristianos, códigos de conducta, códigos morales, anti todo aquello que se encuentra en la Biblia. No es coincidencia. Vamos a ir poco a poco para que entendamos a dónde nos encontramos ahorita. Entonces, no bastó eso. Se les manda a los hospitales. Se les manda a los hospitales. Y yo se los digo porque aquí en Estados Unidos fuimos mi esposa y yo a varios hospitales. Yo tenía un médico de cabecera también que lo despedí. Porque cuando me acerqué a él y le dije, ¿qué vacuna me vas a poner? Me contestó mi médico, no sé. ¿Qué no sabes? ¿Qué me vas a inyectar? Le dije, oye, tú eres un médico y tú hiciste el juramento hipocrático que hacen todos los médicos, que juran que van a luchar por salvar las vidas. Y que además vas a respetar, le dije, el código de Nuremberg de los 40-50 del siglo XX, donde se estableció, después de los nazis, que ningún ser humano podía aceptar ponerse ninguna inyección, ingerir ninguna medicina, nada que afectara a su cuerpo o de acuerdo a su libre voluntad, y que la persona dijera, no me vacuno, no quiero esto, no quiero el otro. No se le puede obligar a ningún ser humano a vacunarse, inyectarse o medicarse. Si el ser humano no quiere, si quiere morir, que se muera. Pero por primera vez en la historia se violan las normas morales, las normas médicas, las normas de la lógica más elemental, del razonamiento más elemental, y la gente como borreguitos, ¡bé! O sea, como si fuéramos en China, ¿no? O sea, casi ni el comunismo siquiera ha llegado a tanta fatalidad. O sea, comenzamos a acusarnos unos a otros. Yo me acuerdo que tengo mucho tiempo, que en la mañana que voy a correr, iba corriendo y me encontraba personas que me daban la vuelta, porque no traía yo el pañal aquí como a 5 metros, se hacían para allá y me decían, ¿cómo es posible? Y me gritaban y me insultaban y me decían de groserías en inglés. Oiga, usted está atentando contra nuestra salud. Y yo decía, ustedes son los tontos, ¿para qué son mesos de darse vacunar? Pero así estaba el mundo, de una psicosis, una paranoia que se corrió tremendamente. Después que guardar la distancia, imaginémonos más 3, 4 metros de guardar la distancia, llegaron al colmo con obligar a los niños menores de edad que se taparan la boca, cuando neurológicamente, si tú eres eres un psiquiatra o eres un psicólogo o eres un neurólogo, te das cuenta que un niño, ¿verdad? El cerebro de un niño va desarrollándose hasta los 12, 13, 14 años de edad, y lo que más indispensable, lo más indispensable para que un cerebro de un niño crezca sano, ¿qué es? El oxígeno. El oxígeno. Pues tápenle y que no respiren los niños, y tápenles la boca a los menores de edad. Y los bajaban de los aviones a los papás que no les tapaban la boca a los niños. O sea, llegaron a la criminalidad. Eso ya fue algo completamente, ¿verdad?, que trascendió toda locura del ser humano.
Después viene la guerra de Ucrania. Y Putin, vean ustedes, ¿se acuerdan ustedes a quién le echaron la culpa de la guerra de Ucrania? Se le echaron a Putin. Aquí no estamos diciendo que Putin sea una blanca paloma, ¿verdad? Porque no hay blancas palomas. Lo que estamos diciendo son los hechos y lo que pasó. La OTAN, que es el ejército de de Europa, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, son las siglas del OTAN o NATO en inglés, fue formada en 1947 al 49 para que el comunismo no continuara extendiéndose en Europa, porque como Stalin, ¿verdad?, se unió con Inglaterra, Estados Unidos y Canadá para luchar contra los nazis, y Stalin era comunista, bueno, acabó la guerra y el canijo de Stalin, ¿verdad? Ahora pues ya acabó la guerra, pues ahora quiere la mitad del pastel. Y Churchill y el general Eisenhower en Estados Unidos le dijeron al presidente Stalin, nada, ni qué pastel ni qué nada, aquí ni comunismo ni nazismo. Entonces, viendo esa amenaza, se formó la OTAN. Y entonces la OTAN pues duró algún tiempo y prometieron, más o menos como en los 70s, se trató un periodo que se llamó el Tratado de Versalles. Lo puedes tú googlear. En el Tratado de Versalles se comenzaron a estipular las condiciones para que la OTAN o el ejército de Europa y de todos los que se unieran a la OTAN iban a ser protegidos. Si atacaban a España, todas las naciones iban a ayudar a España. Si atacaban a Estados Unidos, todos iban a ayudar a Estados Unidos. O sea, una ley en la que todos iban a proteger unos a otros, que es muy bueno, desde luego. Pero le prohibieron a la OTAN que no subiera hacia el norte de Europa y no siguiera conquistando Lituania, Estonia, Dinamarca, Groenlandia, Suecia, en el norte de Europa, porque esas naciones no habían aceptado acercarse. Además, si lo hacían, pues entonces Rusia la iba a ver como una amenaza. Pues, ¿qué se le ocurrió al presidente Joe Biden cuando entró de presidente de Estados Unidos? Bueno, comenzó a animar a la OTAN. Ustedes olvídense del Tratado de Versalles. Lo que tenemos ahorita que hacer en sus ansias de poder de este señor es, si conquistamos Rusia, Estados Unidos ya va a ser el dueño del mundo. Y Rusia ahorita es el principal oponente en contra de la democracia, el comunismo, etcétera, etcétera, cuando ni siquiera es comunista Rusia, ¿verdad? Tienen más leyes a favor de la vida que muchos países comunistas. Bueno, total, para no ser cuento largo, comienza a avanzar el ejército de la OTAN hacia el norte y Rusia, Putin, se da cuenta que están tratando de entrar a Ucrania, que es como si fuera Cuba enfrente de Estados Unidos, y que iban a poner misiles apuntando a Moscú. ¿Qué hace Putin? Lo que hace cualquier presidente, lo que hizo John Kennedy en los 60. Bueno, pues mandó 150,000 soldados a toda la frontera, ¿verdad?, de Ucrania y de áreas cerca también de Moscú para que no avanzaran los soldados de Ucrania, de la OTAN. Entonces, al ver esto, Biden se enoja y sancionan a Putin. No, pues ahora te vamos a todos las transferencias de banco que tú tengas de Europa, porque los bancos centrales del mundo se encuentran en Londres, el Banco Mundial Central, etcétera, etcétera. Te vamos a congelar todos tu moneda y no los dracmas y todas las cosas, no haber absolutamente nada. Y entonces Putin se enoja. Ah, sí, dice, o sea, te voy a tener que contestar. Y entonces vino la guerra de Ucrania con Estados Unidos, que todavía continúa. ¿Por qué? Porque provocaron a un presidente y después le echaron la culpa que él había sido el que lo había provocado. Porque los medios de comunicación, Joe Biden, George Soros, el Foro Económico Mundial, el globalismo, Bill Gates, Frank Zuckerberg, el que fundó el Facebook, todo este grupo y todas estas organizaciones, todas son de izquierda. Todas odian el cristianismo, porque el cristianismo es como un freno. No matarás, no te meterás con la mujer de tu prójimo, no robarás, no cometerás adulterio. Y todos estos nos van en contra de aquellos que son gobiernos totalitarios.
Entonces comenzamos ya a entender cómo está funcionando el mundo, ¿verdad? Y ahora pues ya no vamos más lejos, pero nos damos cuenta que aquí en Génesis el ataque es principalmente en contra de lo que Dios dice en la Biblia. Dice Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿De veras Dios te dice que no tengas sexo antes de casarte? ¿De veras Dios dice que nada más te conformes con una mujer? ¿De veras Dios te dice que no puedes, el que no tranza no avanza? Que para poder progresar tienes que ser amigo del diputado, vender tus convicciones, vender a tu propia familia, traicionar tus valores morales para tener más dinero o un puesto político. ¿De veras? ¿Le vas a hacer caso a Dios, a esas cosas? Bueno, pues te va a sacar como Gutierritos, como la famosa leyenda en México, ¿verdad? El famoso Gutierritos que, pues ahí te quédate en tu casa, ¿verdad? Sin progresar y todo. Pues sí, más vale comida de legumbres, ¿eh? Donde hay amor, yo estoy con mi familia, que de buey engordado, donde hay odio. Pero vean ustedes la mentira, ¿verdad? Dios nos manda cosas no para quitarnos la felicidad. Al contrario, Dios sabe perfectamente bien que la mentira nos va a llegar a nuestra propia autodestrucción. Entonces, finalmente le dice en el versículo 4 la serpiente a la mujer, y esta mentira, desde hace 6000 años, todos los seres humanos, todas las civilizaciones, todas las tribus la han mantenido y la han repetido, pero nunca había llegado al clímax a donde ha llegado en el siglo XXI, como lo vamos a ver. Le dijo la serpiente a la mujer, no es cierto. O sea, Dios es un mentiroso. No vas a morir. Si no sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Mira lo que te estás perdiendo. Aquí Dios te está ocultando algo. Es que Él no quiere que tú seas como Él. Él no quiere que tengas el poder que tú tienes. De alguna manera es verdad. Él no quiere, ¿verdad? Porque Dios es único y nadie puede imitar su poder, nadie le puede aconsejar, nadie puede tener sabiduría. Nunca ninguna criatura será como Dios porque Dios es el único ser no causal. Una vez una niña me preguntó en una escuela dominical, oiga, pastor, ¿quién hizo a Dios? ¿Tú qué le contestarías? Le dije, mira, si Dios tuviera alguien que lo hubiera hecho, ya no sería Dios. Precisamente se llama Dios porque es la única criatura, la única entidad en todo el universo que no tuvo una razón para existir. Tú tuviste una razón para existir, yo también, y la razón es Él. Él nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, somos criaturas de Él. No somos dioses. No nos creamos a nosotros mismos. Yo no escogí nacer, ni tú tampoco. Entonces, Dios es Dios porque no tiene una causa para poder existir. Entonces, esto es muy importante para poder entender. Pero cuando la serpiente le dice a Eva, ustedes serán como dioses, el mensaje que el mundo ha mandado es el siguiente. Olvídense de Dios. El ateísmo, ustedes saben, tuvo su siglo. En el siglo XX fue el siglo de los ateos, el siglo XX, porque antes del siglo XX, Pascal, Isaac Newton, todos los grandes científicos, escucha, todos los grandes científicos antes del siglo XX fueron cristianos. Todos eran cristianos. Escribió Isaac Newton, que fue, ¿verdad?, de los más grandes descubridores del cosmos y de todas las fuerzas electromagnéticas del universo. Escribió libros sobre el Apocalipsis. Pascal escribió libros sobre el Apocalipsis. Newton igual, etcétera, etcétera. Pero entramos al siglo XX cuando vino la máquina de vapor, el motor de gasolina, el avión, la fisión nuclear, la televisión, la pastilla anticonceptiva, los chips, el teléfono celular, la computación, los satélites de comunicación, y el ser humano se ensoberbece
el conocimiento que tenemos ahora, vamos a conquistar el espacio, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Y comenzó a ensoberbecerse el ser humano y entramos al siglo XXI y estamos ahorita en el 2026 a punto de una tercera guerra mundial. ¿A dónde hemos llegado con el conocimiento, con la tecnología? La cereza en el pastel ha sido la inteligencia artificial. Cuando este psicópata, Harari, que es el consejero del Foro Económico Mundial, ahí tengo todo su libro que acaba de escribir, habla y dice, ¿verdad?, que la inteligencia artificial es la conciencia futura y que ahora no vamos a necesitar absolutamente nadie para consultar, porque la inteligencia artificial va a ser otra Biblia. O sea, va a haber una máquina que piense mucho mejor que Dios. Y lo más trágico es que quien lo escucha, diplomáticos, embajadores, vicepresidentes, presidentes, políticos, reyes, zares, dictadores del mundo entero que se consideran la crema innata de la intelectualidad, como los músicos de Alemania, los intelectuales de Francia, el civismo de Inglaterra, y en donde se encuentran, llegaron en el siglo XXI. Fue tan grande su estupidez de realmente creer que podemos fabricar un ser humano que supere al ser humano que Dios creó. Se creyeron completamente la mentira. Y vemos nosotros en Juan 8:44 que cuando Jesucristo es atacado por los fariseos, Jesucristo comienza a tener un tipo de, pues, una conversación, ¿verdad? Porque los condenó de una forma muy, pero muy, muy directa. Y entonces los fariseos comenzaron a decirle a Cristo, ¿verdad?, que ellos eran hijos de Abraham, que no tenía Cristo, que versículo 37 de Juan capítulo 8, y les dice Cristo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, esto lo explica Pablo en Romanos. No todos los judíos que sean judíos porque hayan descendido de Abraham, Isaac y Jacob, significa que son salvos o que pertenecen al pueblo de Dios. Esto no es correcto, ¿verdad? El judío que cree en el Mesías es el que forma parte del pueblo de Dios, y el Israel nacional como Estado, Dios le prometió la tierra que la tiene que cumplir cuando Él regrese. Por eso cuando ahí me dicen, ¿por qué defiendes a Israel? Oye, mira, Israel es un gobierno podrido. Tel Aviv es la capital de los gays actualmente. O sea, no estamos hablando del gobierno. Oye, ¿por qué es de Venezuela? Mira, los venezolanos son preciosos. Es el gobierno el que está podrido. Cuba, el cubano es maravilloso, simpático, dicharachero. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Colombia, oye, los colombianos son simpáticos. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Entonces hay que divorciar. Hay que entender claramente cuando uno habla a qué cosas estamos refiriendo. ¿Por qué defiende Israel? ¿A qué te refieres? ¿Al gobierno o al pueblo que Dios le prometió la tierra cuando Jesucristo regrese? Entonces, para que puedas entender bien y tener una conversación, por favor, estudie un poquito más profundamente y no hables tonterías. Entonces, es muy importante que consideremos esto antes de tener un argumento con cualquier persona. Cristo los para y les dice en el versículo 44, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué. O sea, recordemos que Lucifer fue creado, lo puedes encontrar en Ezequiel capítulo 28, el libro de Ezequiel capítulo 28 describe cómo fue creado Lucifer, por qué se reveló. Él fue creado en la verdad, pero el momento en que él rechaza que Dios lo dirija, el momento que rechaza que Dios sea su maestro, el momento que Dios rechaza que Dios dicte las leyes y ahora Él las va a dictar, en ese momento se apartó de la verdad. En ese momento nos hacemos a un lado y entramos al mundo de las tinieblas. Porque la única luz, dice Juan capítulo 1, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, o caminas en la luz en comunión con Dios, o eres un mentiroso porque caminas en las tinieblas. No ha permanecido en la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, qué cosa tan tremenda que podamos saber que las personas, tú y yo que me estás escuchando, tenemos simplemente oídos para oír la verdad o la mentira. Depende a qué me estoy conectando, qué TikToks estoy oyendo, con qué Instagram me meto a oír los chismes, que parecen verdulerías y mercado, tantas cosas que hablan y hablan y hablan y hablan. Y hay gente que por eso, ahí me dicen, oye, ya sabes que hablaron mal de ti. Y yo siempre les digo un consejo a los pastores, a los líderes, a ustedes también. Si tú te pones a escuchar lo malo que dicen de ti, es como meter la cabeza en un bote de basura. ¿Qué vas a sacar? Nada. Entonces, ¿para qué te pones a oír lo que dijeron de ti? ¿Para qué los pelas? ¿Para qué les haces caso? Ignóralos completamente y ora por ellos. Cuando tienes algún enemigo que te está agrediendo, te está atacando, que tiene celos de ti y que te difama y lastima tu personalidad y tu reputación, ora por esa persona y déjaselo a Dios. Pero escuchar lo que dijo no vale la pena, porque es como meter la cabeza en un bote de basura. Es pura basura lo que están hablando. Entonces, es importante que aprendamos a saber cómo manejar nosotros la verdad. Ahora, otra de las mentiras que Satanás nos va a lanzar a todos nosotros es la siguiente. La vida es todo. El diablo nos quiere hacer creer que el abuso de la libertad que Dios nos ha concedido no es realmente vivir la vida. Oye, ¿cómo es posible que yo no pueda tener relaciones sexuales con mi novio? Si el psiquiatra me dijo que para que nos conozcamos vamos a tener relaciones sexuales santos, la Biblia dice no cometerás inmoralidad. Oye, ¿cómo es posible que los sexólogos en la televisión, los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, no son cristianos? O sea, opinan y dan consejos de acuerdo a su cultura, a sus tradiciones y a la maldad escondida en sus corazones para contravenir la palabra de Dios. Ya llegamos a un punto, hermanos y hermanas, en la que oímos la voz de Dios, oímos a Dios en la palabra, o oímos al mundo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A mi suegra o a la Biblia? ¿A mis mejores amigos o a la Biblia? ¿A mis maestros o a la Biblia? ¿A los políticos o a la Biblia? Entonces ya es hora que recurramos y que hagamos de la Biblia nuestro libro de cabecera, que estemos día y noche memorizando lo que podamos, pidiéndole a Dios cada día, Señor, que amanezco, tú eres mi maestro, tú eres mi guía, protégeme, guárdame, Señor, guarda a mis hijos, guarda a mi esposo, dame sabiduría, Señor, para aconsejar a mi hija de 10 años que tiene un problema ahorita, a mi hijo joven que tiene problemas, dame sabiduría, Señor. Vamos a acudir a Él y a Dios le encanta, nuestras oraciones son su gozo, dice la Biblia. Dios se goza cuando un hijo se acerca a Él y le dice, Padre, tú eres la piedra, qué otra roca hay fuera de ti? ¿A quién más puedo recurrir? Tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres mi justicia, tú eres mi camino, tú eres mi luz. Y cuando hacemos eso, Dios se goza, porque no hay cosa más grande para Dios que ver que respondamos a su amor y que podamos nosotros realmente confiar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿verdad? Mientras Dios nos ha dejado miles de promesas para que esta vida y la próxima tengamos bendiciones, el diablo nos dice, no, ahorita goza, ¿verdad? Emborráchate, haz esto, placeres, haz dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueras no va a haber ni cielo ni infierno, va a haber a la tierra y no va a haber ninguna recompensa ni tampoco ningún castigo. Este fue uno de los problemas, argumentos que tuvo Blaise Pascal, el famoso filósofo científico francés. Una vez tenía un amigo ateo que le dijo, mira, Blaise, cuando yo muera, ahí acabó todo. Yo no creo que haya ni cielo, ni infierno, ni nada. Hay como los animales, como a la tierra nos vamos. Y entonces Blaise Pascal le contestó a este ateo, bueno, yo creo que hay una recompensa eterna porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a advertirnos
fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días para darnos la esperanza de que hay vida después de esta vida. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría ningún ser humano con ninguna esperanza de que vamos a volver a vivir. Si no hubiera resucitado, entonces, ¿quién nos garantiza que vamos a volver a vivir? Él lo hizo y se apareció a más de 500 personas y cambió el gobierno romano y la autoridad romana y el imperio romano con el mensaje del evangelio. Entonces, Blaise Pascal le contesta a su amigo ateo y le dice, mira, si tú te mueres, ¿sabes una cosa? Pues yo no pierdo nada, ¿verdad? O sea, si tú tienes razón y después de la muerte no hay nada, yo no perdí nada, ¿verdad? Pero si mi Jesucristo tenía razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Así que, ¿sabes qué? Que prefiero creerle a Jesucristo. Pero tú, ¿qué amolada te vas a llevar? Porque viviste engañado por una mentira. Entonces, hermanos en Cristo, somos peregrinos en este mundo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 13, 11, versículo 13, Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos héroes de este capítulo, se le llama el museo, ¿verdad? El capítulo 11 Hebreos de la fe, de los más grandes héroes de la fe de la Biblia, dice que murieron todos sin haber recibido la promesa y lo miraron nada más de lejos. ¿Por qué? Porque sabían que íbamos de paso, nada más. Estamos de paso aquí. Ahorita que no sé, tienes 20 años, 40, 50, 60, 70 años de edad, 80 años de edad. Así se nos va la vida. Vamos a pasar y todo lo que quedó atrás se tiene que recoger en la otra vida, para bien o para mal. A menos que en Jesucristo tus pecados pasados hayan sido completamente borrados por medio de su sacrificio en esa cruz. Pero somos peregrinos, o sea, este mundo no es el lugar final. Hagan de cuenta que estamos aquí no de vacaciones, ¿verdad? Estamos como en una escuela aprendiendo tantas cosas que en la sabiduría de Dios, Él consideró que necesitamos aprender antes de entrar y graduarnos y llegar al cielo. Entonces, no es tan fácil llegar al cielo. Dios tiene que tener soldados graduados que hayan pasado las pruebas y que hayan demostrado en esta vida que realmente confiaron en Él. De otra manera, ¿verdad? Pues qué fácil sería la entrada al reino de Dios. Así que es importante todo esto porque Dios, ¿verdad? Nos creó a su imagen, somos peregrinos y solo tenemos una sola vida para poder escoger. Yo no sé si mañana tú vas a vivir, ni yo tampoco. Ninguno de nosotros que estamos en este momento sabemos si una semana más tenemos de vida, o un mes, o un año, o 2 años, como no sabemos. Y como la vida es, ¿verdad?, tan frágil, como el vapor, dice Santiago 4, que se aparece y desaparece, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Comienza a escuchar la verdad. Jesucristo dijo, todo aquel que es de la luz, escucha la verdad. Y fue lo que le dijo a Pilatos, todo aquel que es de la luz, escucha la verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y la pregunta es, ahora con tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿a quién le vamos a creer? Ya no necesita que te acuestes hoy en la noche confundido. Pues CNN dijo esto, y Fox News dijo esto, y la charrita del cuadrante dijo esto, y Radio Universidad dijo esto, ¿verdad? Y ves, son puras contradicciones. Porque dice un día un gran general militar, en todas las guerras, lo primero que se pierde es la verdad. En todas las guerras, lo primero que se pierde es la verdad. Así que los iraníes dicen, nosotros ganamos. Y Israel dice, no, nosotros ganamos. Estados Unidos, no, nosotros tenemos el control del estrecho de Hormuz. Al otro día, no, lo tienen los iraníes. Oye, por el amor de Dios, me van a volver loco. ¿Por qué? ¿A quién estás oyendo? ¿De dónde vienen tus noticias? Y finalmente, les quiero recomendar a todos ustedes a un comentarista que, aunque no es cristiano, lo considero el hombre más preparado
Es un argentino, él se llama Carlos Ricao. Él trabaja mucho con Agustín Laje. Carlos Ricao es un hombre que fue vicepresidente de Argentina, fue embajador en las Naciones Unidas. Es un hombre con un conocimiento que ustedes no se imaginan de cada avión, de cada tanque, de cada pistola, del estrecho de Hormuz, de los gobiernos, del petróleo. Bueno, es una enciclopedia. Y cuando él habla en sus comentarios que están en YouTube, él no critica a nadie, él siempre te da, está pasando esto. Y lo que él te está diciendo, yo no sé todavía cuáles son sus fuentes de información, pero es impresionante, impresionante la información que este hombre tiene. Carlos Ricao, Ricao, así, así como suena, él es un argentino. Qué hombre más culto, más preparado, te repito, no sé si es cristiano, pero es el único comentarista que yo oigo actualmente para poder tener un sentido lógico, razonable y balanceado de lo que está pasando principalmente en la famosa guerra ahorita en el Medio Oriente. Así que vamos escogiendo ya a las personas que vamos a escuchar y vamos a tener un poco más de paz, un poco más de conocimiento real y ya no construir, ¿verdad? Teorías conspiranoicas aquí en la mente que nos llevan nunca, nunca al conocimiento de la verdad.